Mon se inclina y San la aparta como si quemara. Lo que sigue duele más que el golpe contra el mueble. Capítulo 15. El segundo en que Mon se inclina hacia adelante, los brazos de San se tensan y ella la empuja. Mon retrocede lo suficiente para que su cabeza golpee contra el mueble. La coalición le deja los oídos zumbando. Mon se sujeta a la parte trasera de la cabeza, sintiendo bajo las yemas un punto especialmente sensible que palpita. ¡Qué demonios! San gira dentro del campo visual borroso de Mon, pero basta escuchar el veneno en su voz para saber que está furiosa. «Intentaste besarme». «No, yo, titubea Mon. Ninguna explicación se le ocurre. Se había inclinado de forma tan obvia que había dejado claras sus intenciones. No hay excusa que pueda inventar en este momento, especialmente con lo mucho que le duele la cabeza. Mon intenta acercarse, pensando que si lograra alcanzar a San, quizás podría equilibrar las cosas. San retrocede alarmada, con un claro gesto de repulsión en el rostro. Mon nunca se había sentido tan enferma. «Pensé que dijiste que no eras gay». La forma en que San la mira. Mon bien podría ser la paciente cero. Intenta formular una respuesta, pero las palabras parecen incapaces de dejar su boca. Están bloqueadas por una barrera invisible que quema como veneno en su garganta y le pica en los ojos. Mon sorbe por la nariz, encontrando un poco difícil inhalar completamente, y se maldice en silencio. No puede llorar, no va a llorar. «¡Ey!». Una voz masculina llega desde el pasillo y Mon levanta la mirada, encontrándose a Kir en la entrada. «¿Qué están haciendo?». Los ojos de San dejan marcas ardientes en el lado del rostro de Mon, pero Mon se niega a devolverle la mirada. Lo único que la mantiene entera en ese momento es observar fijamente la pared. No va a renunciar a ese mínimo de compostura, especialmente cuando siente que San está a punto de desmoronar por completo su mundo. Esto sería mucho peor si la gente se enterara. Ya todos se burlan de ella, pero intentar besar a San, esto le ganaría a Mon un cementerio personal. «Estábamos horneando», dice San al cabo de un momento. «Voy a limpiarme». Mon deja escapar un suspiro de alivio. Escucha los pasos de San alejándose y el suave sonido del beso de despedida entre San y Kir. Luego San desaparece. A pesar de ello, Mon continúa tensa, porque siente la respiración poco sutil de Kir en la entrada y sabe que debe estar observándola. «Pensé que tenías práctica de fútbol», dice Mon, mirando el piso y esperando no lucir demasiado patética. Lo más probable es que parezca una rata ahogada. La yema de huevo sigue escurriendo bajo su ropa y su cabello se siente pesado y apelmazado contra la harina húmeda. Al menos el desastre de ingredientes derramados sobre ella distrae de las lágrimas. «Tengo 10 minutos». Tras pensarlo un instante, Kir entra y se coloca enfrente de ella. Mon siente su mano pasar por su frente, limpiando algunos restos pegados. «¿Estás bien de la cabeza? ¿San te hizo esto?». El tono genuino de preocupación hace que Mon levante la vista. Al ver la preocupación en su rostro, baja la mirada enseguida, avergonzada por la forma que él la mira, como si fuera un cachorro herido que encontró en la calle. Mon aparta sus manos, descubriendo que él la toque no es tan maravilloso como antes había imaginado. «Estoy bien, solo estábamos jugando y me golpeé», explica Mon, aunque cuando lo piensa con calma, lo que más le duele es la parte trasera de la cabeza.
Podría llevarte con la enfermera, ofrece él amablemente. Hay algo en el uniforme de fútbol y en esos ojos de cachorro que aún la debilitan, así que Mon asiente. Está tan alterada que su corazón no se acelera cuando él la guía tomándola del brazo y apenas nota cuando la mano del muchacho toca su cintura. Todo lo que Mon puede pensar es en Sam y en el desastre que provocará. No tiene idea de a dónde corrió Sam, probablemente al baño. Mon está un poco sorprendida de que Kir no haya ido a verla y en cambio está ahí con ella. ¿Sabes? Le dije a Sam que fuera amable contigo, dice Kir de repente. ¿Qué? Sí, o si no, no iría con ella al baile, continúa, sin notar el impacto que sus palabras tienen en Mon. Hice lo mismo con Aspen. Sabía que necesitábamos más miembros, así que lo soborné con unas películas viejas de vampiros. ¿Eso había sido todo? El estómago de Mon da un vuelco violento y de pronto desea que Kir la soltara, porque siente que podría vomitar si alguien la jala en la dirección equivocada. La única razón por la que Sam había sido amable era porque quería a Kir como pareja para el baile. Qué estúpida había sido Mon, al creer por un segundo que Sam realmente disfrutaba pasar tiempo con ella. Gracias, responde Mon débilmente. Al tragar, siente como si una cuchilla áspera le raspara la garganta. No hay problema. Kir abre la puerta de enfermería. Mon está bastante segura de que él le sonríe, pero no lo comprueba. De algún modo ya no parece importante. La enfermera le hace preguntas, mientras Kir permanece cerca con torpeza. Toma poco tiempo para que la enfermera determine que está bien y le dé una pequeña bolsa de hielo, sugiriéndole que se quede un rato por si se marea. A fin de cuentas, la preocupación principal de la mujer parece ser por qué las mejillas de Mon están húmedas por lágrimas y cubiertas de ingredientes de repostería. Cuando la enfermera termina, deja a Mon y Kir descansando en la parte trasera del consultorio. Mon se sienta sobre una camilla pequeña, con la bolsa de hielo apoyada en la parte posterior de su cabeza, mientras Kir la observa, los brazos cruzados sobre el número de su camiseta. ¿Segura que estás bien?, pregunta Kir ansioso por ayudar. Pero él está siendo amable, así que Mon lucha por no responderle mal. Podría usar unos pañuelos, dice. Kir toma 3 cajas y se las da. Mon los acepta con una sonrisa agradecida, aunque duda que ese papel tan delgado logre remover la mezcla pegada a su piel. Los minutos siguientes se llenan de un silencio incómodo que Mon detesta. Ojalá pudiera pensar en algo para decir, pero no está de humor para hablar. Su estómago vuelve a retorcerse cada vez que piensa en Sam. Mon se siente enferma, pero sabe que la situación sería peor si vomitara frente a Kir. Es estúpido, pero lo único en lo que Mon puede pensar es en lo que sintió justo antes de que Sam la apartara. Había estado lo suficientemente cerca para sentir el roce de los labios de Sam. Parte de ella lamenta haberlo intentado, pero otra parte desea haber sido más rápida. No puede evitarlo. El invitante tono rosado de los labios de Sam vuelve a su mente. La sonrisa fresca, brillante. Los labios de Sam parecían tan suaves. ¿Cómo es?, pregunta Mon, rompiendo el silencio y sobresaltando a ambos. ¿Cómo es besarla? Pura confusión cruza el rostro de Kir, que inclina la cabeza de una forma que normalmente parecería tierna, pero ahora solo resulta angustiante. Mon no puede creer que haya dicho eso.
¿A Sam? Mon asiente. Toda su valentía derrumbada en cuestión de segundos. Su corazón late tan fuerte que no sabe si Kir llegó a responder. Es como cuando estás jugando fútbol y se detiene al darse cuenta de que la analogía no funcionaría con ella. ¿Alguna vez te han tacleado? Mon asiente, recordando las veces que Yuki la retó repentinamente a una pelea cuando eran niñas. Kir sonríe y continúa. Bien, es como cuando te taclean. Te derriba por completo y lo único en lo que puedes concentrarte es en lo que está pasando, pero bueno, más caliente, claro. Parece que va a decir algo más o preguntarle por qué quiere saberlo. Pero entonces mira el reloj de la pared y se levanta. Anuncia que llegará tarde y desaparece en segundos, dejando a Mon reflexionando sobre su respuesta. Ser besada por Sam es como ser tacleada, pero de una forma ardiente. ¿Tacleo sensual? Mon frunce el ceño, preguntándose si tiene algo mal en la cabeza. Presiona la bolsa de hielo un poco más y la mantiene ahí hasta sentir que está tibia, así que ya no tiene sentido sostenerla. Le agradece a la enfermera y devuelve la bolsa antes de salir. Podría llamar a su papá o a Yuki para que la recojan, pero entonces el club no tendría brownies para la venta de pasteles. A Mon le daría pena que eso pasara, ya que habían prometido llevar algo. Además dejaron el salón de economía doméstica hecho un desastre, y Mon no quiere meterse en problemas. Hay un pequeño detalle, sin embargo. Mon tiene yema de huevo seca corriendo por toda la espalda. Ese pensamiento le lleva al vestuario de chicas, suponiendo que cualquiera que pertenezca a un equipo estará entrenando. Se siente aliviada al encontrarlo vacío. Agradece poder ducharse y cambiarse en la escuela sin que nadie le pregunte por su apariencia. Mon se baja los shorts y deja caer la prenda al suelo. Un grito ahogado viene desde la zona de duchas y sobresalta a Mon. Golpea su hombro contra un casillero cercano. El sonido metálico resuena por las paredes junto a la respiración agitada de ambas mientras intentan recuperarse del susto. ¡Ay!, murmura Mon frotándose el hombro. Mira a Sam, que sostiene una toalla con firmeza. Basta un pequeño movimiento de la toalla y una mirada a su escote expuesto para que Mon fije la vista en el techo. Como siempre terminan casi desnudas la una frente a la otra. ¿Por qué Sam tiene que estar desnuda y mojada esta vez? Oye, sé que esto se ve mal, pero... dice Mon de un solo golpe, con la piel ardiéndole. Pero no estaba tratando de ser una pervertida ni nada, solo... ¿Seguirme a la ducha?, pregunta Sam. Por el rabillo del ojo, Mon ve a Sam ajustar la toalla. Su rostro se incendia de papel a llama y muerde con fuerza el interior de su mejilla hasta sentir que quizás sangra. Necesitaba limpiarme. Alguien me estrelló un huevo, explica Mon, incapaz de evitar que un toque de reproche se filtre en su voz. Límpiate en otro lado, escupe Sam. Oh, claro, iré a buscar el spa de la escuela. Ambas parecen comprender el problema al mismo tiempo. Mon necesita ducharse, Sam necesita cambiarse, y al menos una de ellas debe volver por los brownies. Sam suelta un largo suspiro de exasperación, y Mon rebota nerviosamente en sus pies, mirando a todos lados menos a ella. Bien, acepta Sam a regañadientes. Solo no intentes besarme otra vez. Mon mira la pared mientras se quita la camisa. No iba a besarte. Sí ibas. No iba. Hay ruidos a ambos lados. El cierre de la ropa de Sam, el sonido húmedo de Mon quitándose un trozo pegado de su cabello, el ritmo distante del agua golpeando el mosaico en las duchas. Mon ni siquiera puede verla, y aún así siente que podría rastrear cada uno de sus movimientos con la espalda. Sí ibas, repite Sam más firme esta vez. Mon siente a Sam más cerca, gira sobre sus talones y la ve a pocos pasos, con unos shorts rojos y una camiseta holgada de botones,
que claramente es de Kir. Algo en la ducha hace que Sam se vea más suave, su piel rosada por el calor, su cabello oscuro por el agua. Es casi extraño ver su pelo suelto. Las hebras caen como lavas por los lados de su cabeza, enmarcando el volcán furioso que es Sam Anantrakul. No iba, Mon niega, mintiendo descaradamente. No te besaría ni con una pistola en la cabeza. Sam resopla, casi echando vapor, mientras recoge su ropa arruinada y avanza hacia la puerta. Mon se aparta, nada dispuesta a tropezar con una Sam furiosa, estando todavía en ropa interior. Cuando Sam sale, la puerta se cierra con tal fuerza que Mon casi salta. Eso es nuevo. Nunca había ganado una discusión contra Sam, aunque Mon no estaba segura de que esto cuente como ganar, pero definitivamente obtuvo la última palabra. Es progreso. Segura al fin de estar sola, Mon engancha los pulgares en la pretina de su ropa interior. Son unos simples boxers negros, con total contraste con la lencería que Sam siempre parece usar. Son cómodos, pero Mon no planea que nadie la viera con ellos. Tal vez debería haber previsto esto y comprado algo más sexy, considerando que siempre termina semidesnuda frente a Sam. No va a adaptarse a las necesidades de Sam. Mon se sonroja, humillada por sus propios pensamientos. El punto es que no comprará ropa interior sexy para nadie con quien no esté saliendo, aunque tarde mucho en que alguien le invite. Lo único que la detiene de desvestirse son los pasos fuertes acercándose al vestuario. Mon suelta la pretina. Ni un segundo después, Sam vuelve a irrumpir. ¿Puedo ayudarte?, pregunta Mon, esperando parecer algo intimidante y sabiendo que seguramente no lo logrará. Sam es claramente la intimidante entre las dos, y ni conocidas les queda bien a quienes ya se han visto en ropa interior. ¿Por qué no me besarías?, pregunta Sam. Mon la examina con cuidado, sorprendida porque Sam vuelve a desafiar sus expectativas, y las sorpresas de Sam rara vez son buenas. La forma en que sujeta el picaporte podría partir una pared. Sus nudillos están blancos. Sam está más tensa que nunca, desde el agarre hasta la línea rígida de su boca. Mon observa cómo la camisa enorme de Kir cae por su hombro, revelando un moretón y músculos tensos. Sería atractivo si Sam no la recordara una bala, lista, cargada, letal. Eres cruel, exhala Mon, sorprendida de su propia honestidad. Las palabras salen como tinta derramada. No eres buena persona. Me has estado acosando por años, sin razón. Eres la villana. Y como tinta, sus palabras dejan una marca. Mon observa la expresión amargada de Sam torcerse en algo triste y destrozado. Dos palabras que jamás habría asociado con ella, pero que ahora encajan demasiado bien. Sam desaparece antes de que Mon pueda decir otra cosa. Mon traga con dificultad, la garganta pesada y los ojos empañados por lágrimas que no caen. ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué siente Mon que ha arruinado todo de alguna manera? Capítulo 16. Contra todo pronóstico, Mon sí consigue reunir suficientes brownies, que tiene que hacer ella sola, para la venta de pasteles del viernes. Está completamente agotada para cuando el Club Glee termina de montar las mesas durante el almuerzo, pero vale la pena ver cómo el dinero empieza a entrar. Mon se deja caer contra su silla, demasiado drenada como para prestar atención a la mirada intensa que viene de la mesa de Sam, Jin y Kei. Sabe que es raro tener un día en el que no termine peleando con Sam, pero por una vez Mon está rezando por llegar el fin de semana sin otra confrontación. Los ojos se le cierran peligrosamente, una vez, dos veces, y a la tercera Mon
presiona los talones de sus palmas contra ellos para intentar despertarse. Lo único que consigue son manchas de color, su visión del comedor horriblemente borrosa. Las seccionales son el próximo fin de semana. Necesita concentrarse. ¿Estás bien?, pregunta Ti sacudiéndola con suavidad. Pareces cansada. Mon lanza una mirada rápida hacia Sam, alcanzándola a ver mientras recibe un billete de un estudiante. Toda la escena se siente dolorosa, como si le hubieran raspado los ojos por dentro. No recuerda si durmió algo anoche o si fue una mezcla constante de ansiedad y llanto. Todo lo que Mon puede pensar es en lo que la gente dirá cuando Sam la exponga, y en cuanto lo hará por fin, el asco en la cara de Sam ya fue suficientemente tortura para verlo en todos los demás. Mon no está segura de ser lo bastante fuerte para soportarlo. Estoy bien. Mon sonríe con rigidez. Yuki y Ti claramente no le creen, pero no comentan nada. Cuando se trata de Sam, los labios de Mon se quedan totalmente sellados. No sabe si algún día podría encontrar una forma de explicar realmente la dinámica entre ellas. Los siguientes 10 minutos pasan en un silencio cómodo. El trío arma un sistema en el que Ti saluda a la gente, Yuki cuenta el dinero y Mon corta los brownies en cuadros prolijos. Casi se corta 2 veces con el cuchillo, pero supone que no lo haría mejor manejando el dinero o intentando parecer amable en ese momento. Se nos acabaron las servilletas, dice Yuki, revisando la cajita por si queda alguna de repuesto. Han estado entregando una servilleta con cada cuadrado de chocolate. Mon se levanta y se estira, agradecida por la oportunidad de tomar un pequeño descanso. Yo voy. Nadie discute, así que coloca la caja vacía bajo el brazo y sale del comedor. Los pasillos están refrescantemente vacíos. Mon camina despacio, saboreando las pocas respiraciones que puede tomar sin estar rodeada de gente. Se siente mejor estar sola, pero aún así no puede callar la voz en su cabeza que le dice que está caminando en una especie de marcha hacia la muerte, acercándose al día en que Sam suelte la bomba. De pronto unos pasos suenan detrás de Mon, un poco más rápidos que su lento arrastre. Una sensación horrible le pellizca el costado cuando reconoce el patrón familiar de esos pasos. Sam. ¿En serio?, murmura Mon para sí, molesta consigo misma por caminar tan despacio. Hay una pausa, un compás, un momento en el que ambas se miran, luciendo mucho más cansadas que enojadas. Al final Sam se pone a caminar al lado de Mon con un suspiro, presumiblemente también en busca de más servilletas. Acosadora. Masculla Sam hacia el piso. Suena como algo que dice por obligación. Voy a esta escuela, responde Mon, sintiendo la irritación hervir bajo la piel. Y tú me seguiste. No te seguí. Mon no se molesta en contestar. Se obliga a permanecer en silencio, sabiendo por experiencia que provocar a Sam solo las llevará a pelear. Mon no está segura de poder sobrevivir una pelea con el viento en este momento. Su maestra de economía doméstica una vez le pidió que fuera a buscar servilletas extras al closet de almacenamiento, así que Mon sabe que estarán ahí. Lo que no recuerda es lo oscuro y pequeño que es por dentro. Mon y Sam se empeñan en no tocarse, y aún así sus brazos llegan a rozarse cuando entran. La puerta se cierra detrás de ellas, la oscuridad llenando cada rincón del lugar. Es sofocante. Mon no está segura de poder culpar del todo al closet. Estar demasiado cerca de Sam suele dejarla sin aire. Mon tantea a ciegas la pared buscando un interruptor. Una luz tenue y anaranjada se extiende sobre su rostro en cuanto lo encuentra, iluminando la silueta en movimiento de Sam, revelando que ya lleva en mano una pila alta de servilletas.
Bien, rápido y sencillo. Mon toma el picaporte y lo gira hacia la derecha. No pasa nada. Cuando lo gira hacia la izquierda y aún así se niega a ceder, empieza a aplicar la fuerza con las manos. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Sam viendo cómo Mon lucha ridículamente contra la puerta. Está cerrada. Sam la aparta de inmediato y Mon tropieza hacia atrás, intercambiando posiciones, solo para que Mon la observe pasar por lo mismo antes de intentar empujar la puerta con el hombro. La escena sería graciosa si Mon no tuviera la sensación de que ninguno de sus esfuerzos funcionará. Deja eso. Debes pesar como 40 kilos. Mon agarra a Sam del uniforme, cuidando de no tocarla realmente, y la jala lejos de la puerta. La espalda de Sam se pega a su frente y Mon retrocede por instinto, golpeando sin querer la repisa detrás de ella. Se queda así, pegada incómodamente a la madera. Tocar a Sam normalmente no la lleva a nada agradable, y además hay una parte más amable en que Mon no recuerda cuál de los hombros de Sam es el que tiene el moretón. No quiere lastimar a Sam, una preocupación bastante tonta, considerando que Mon está casi segura de que Sam no tendrá problema en clavarle un cuchillo en la cabeza. Voy a llamar a alguien, la tranquiliza Mon. Busca su teléfono en los bolsillos mientras Sam lo observa. Su teléfono, el que probablemente está ahí afuera con Yuki en el comedor. Mon se sonroja bajo la mirada de Sam. Su cara se calienta aún más cuando se hace evidente para ambas que su celular está en otra parte. Sam parece lista para partirle el cuello. Eres una idiota, le suelta, frunciendo el ceño sin el menor intento de sutileza. Perfecto. Mon no está de humor para esto. ¿Dónde está el tuyo? No hay respuesta. Sam ni siquiera se mueve. Su mueca se suaviza en algo un poco distinto. La vergüenza. Le queda rara a la capitana de porristas. La mirada de Sam cae al suelo. En mi auto. ¿Qué dijiste? En mi auto, repite Sam claramente frustrada por las burlas de Mon y su nueva sonrisa. Mon cruza los brazos sobre el pecho mientras Sam se inclina ligeramente hacia ella, quizás para pegarle o insultarla, o quizás para algo completamente distinto. Eso nunca se sabrá, porque Sam retrocede todo lo posible, lo que significa que da 4 pasitos antes de chocarse con la puerta. El pánico sube a su cabeza y baja igual de rápido. Alguien notará que no están. Mon se mete el labio inferior en la boca, sintiendo la piel cortada y áspera. Resultado de una noche en vela y de un mal hábito, se concentra en eso, encontrando algo de consuelo en problemas menos urgentes. Quedarse sentadas unos minutos más puede que no sea tan malo. Sam claramente no está pensando lo mismo. Todo su cuerpo se mueve inquieto, casi como si vibrara. Los dedos pálidos se aprietan en puño, los ojos van de un lado al otro sin descanso y el estómago le tiembla como una cuerda recién pulsada. ¿Estás bien?, pregunta Mon. Sam murmura algo tan bajo que se pierde entre 2 respiraciones pesadas y Mon da un paso adelante, con las cejas alzadas y las manos un poco levantadas de preocupación. ¿Qué dijiste? ¿Ah? La mente de Mon se queda en blanco. De pronto se da cuenta de que sabe poco o nada sobre la claustrofobia, aparte de que jamás le habría asociado con Sam. Algo tan simple y humano como el miedo, especialmente a algo que en realidad no puede hacer daño, no parecía encajar con ella. ¿Estás llorando?, pregunta Mon incrédula, al ver algo húmedo resbalar por la mejilla de Sam. El infierno se está congelando. Sam le lanza una mirada fulminante, de alguna forma logrando verse amenazante con lágrimas en los ojos. A pesar de su maravilloso talento para mirar con odio, sus párpados están hinchados y rosados en los bordes. Hay una franja roja cruzando la nariz y la mitad de la mejilla, sea por el pánico o por la vergüenza de llorar frente a alguien. Sam está sonrojada. Los cerdos están volando. Está bien, puedo ayudarte, dice Mon de corrido, ansiosa por hacer que Sam se sienta mejor, aún sin estar segura de poder lograrlo. He lidiado con Yuki por años.
No estoy loca. Mon se crispa. La punta de sus dedos se curva hacia la palma, aunque se detiene a medio camino. Yuki tampoco. San no confirma ni niega. Se queda en silencio excepto por la respiración un poco agitada. Mon toma eso como señal para continuar y le indica a San que se siente. Sorprendentemente San obedece sin chistar y se desliza por la puerta hasta que los muslos le tocan el piso. Mon la imita, golpeando sin querer sus tobillos al acomodarse. Chispas saltan donde se tocan, estallando tan peligrosamente que San aparta los pies de inmediato, lejos de las brasas. Mon se instala frente a ella, ignorando la punzada de dolor en el pecho que le provoca ver que San parece un poco asustada de ella. ¿Cuál es tu color favorito? No lo sé, responde San, claramente desconcertada por la pregunta. Supongo que azul, rosado. Mon le dedica una sonrisa suave, captando el pequeño tropiezo de San, si es que puede llamarse así. Quiere decirle a que a nadie le importa si prefiere azul o rosa, que algo tan simple no afectará su imagen en lo más mínimo. No hay nada que Mon pueda imaginar que algún día dañe la reputación de San. La conoce desde hace años y nunca vio una grieta en su armadura. Bueno, podemos jugar a las 20 preguntas, propone Mon desesperada por distraerla. Sí, claro, sería divertido, comenta San con sarcasmo. La humedad ya se ha ido de sus ojos, pero la voz sigue áspera. Si tuviéramos 6 años. La punta de la nariz de San está rojiza, el resto un rosado suave. Una lágrima rezagada recorre la línea de su mandíbula y la limpia con la muñeca, sorbiendo en silencio. El corazón de Mon se vuelve tan blando que parece de plastilina. ¿Verdad o reto?, ofrece. San pone los ojos en blanco. Yo nunca veo charadas. 7 minutos en cielo muere en sus labios, enterrado en alguna tumba lejos de ahí. Las dos tragan saliva con fuerza, extrañamente sincronizadas para ser dos personas tan alejadas mentalmente. Mon se fija en que Sam parezca relativamente estable antes de retroceder otra vez. Su espalda se pega a la repisa y se queda allí. Debería estarle prohibido hablar. Con eso en mente, Mon permanece callado unos buenos 5 minutos. Planea no decir nada hasta que alguien venga a buscarlas. Se concentra en sus pies en lugar de la chica frente a ella. Se amarra las agujetas 2 veces solo para distraerse. Cada vez que levanta la vista, el corazón le da un salto y vuelve a bajarlo. ¿Por qué San tiene que mirarla así? Nunca es una mirada casual con ella. Siempre va con todo. Siempre clava esos ojos café en la piel de Mon. En algún lugar del cuerpo de Mon debe haber una marca permanente del calor que San deja a su paso. Lo siento. Mon parpadea con fuerza, alarmada, y acto seguido palpa la parte trasera de su cabeza buscando señales de daño o sangre. Se ha vuelto loca. ¿Qué? Debe haber escuchado mal. Lo siento, repite San sin subir el volumen. Por tu cabeza. No debería haberte empujado. Los ojos de Mon se entrecierran. Examina el rostro de San en busca de alguna señal de mentira, pero no hay nada más que sinceridad. Revisa el closet por si hay alguna broma preparada, pero lo único que encuentra son servilletas, repisas con cosas y Sam. Por supuesto, estamos solas, piensa Mon. El pensamiento le trae una valentía fuera de lugar. Yo siento haber intentado besar. La boca de San se abre y sus ojos se agrandan de sorpresa. Mon espera una respuesta medio divertida y medio aterrada por la expresión de San. Toma un segundo, pero al final su rostro muta en algo completamente inesperado. ¿Victoria? Sabía que tenía razón. Dijiste que yo era cruel. San la señala con un dedo acusador.
luciendo muy parecida a como se ve cuando sale de la cancha, como si acabara de ganar algo. Aquí no hay cancha ni pompones, lo más cercano es Sam, que se niega a usar otra cosa que no sea su uniforme de porrista en la escuela. Solo Sam y esa sonrisa engreída que parece totalmente fuera de lugar. «Lo eres», dice Mon, y se siente extrañamente satisfecha cuando la sonrisa de Sam se dobla hacia abajo en una especie de puchero. «También no eres difícil de mirar». Una fuerza invisible pone su cara frente a una llama abierta. De pronto el techo resulta sumamente interesante. No puede creer lo que acaba de decir. Por muy tonto que haya sido el cumplido, Mon prácticamente admitió que Sam le parecía atractiva y besable en el mismo minuto. Chin tenía razón. Debe tener algún tipo de gusto por la humillación. Sam no va a dejarla respirar ni un segundo. Cada bocanada de aire que Mon tome de ahora en adelante estará probablemente impregnada de granizado. Se encoge sobre sí misma, se endurece como un escudo, se prepara para el insulto que Sam elija lanzarle. En cambio, una voz tan suave que Mon no está del todo segura de que sea de Sam, llega desde el otro lado del closet. «Gracias». «¿Gracias?», repite Mon volviendo a revisarse la cabeza. Definitivamente perdido la razón. ¿Eso es todo? ¿Nada de te vas a pudrir en el infierno? Sam se humedece los labios. El gesto innecesariamente atractivo para la situación en la que están. Cambia de posición, chocando torpemente sus tobillos con los de Mon hasta que se quedan juntos. Solo pensé que si era amable contigo, con respecto a esto, no le dirías a nadie lo de la claustrofobia, admite Sam, casi tímida con su suposición. Mon niega con la cabeza frunciendo el ceño. De todas formas, no se lo diría a nadie. Sam se queda mirándola, inmóvil y callada. Sus facciones se vuelven tan expresivas como las de una muñeca Barbie. Mon sigue esperando el día en que pueda leer el rostro de Sam como es debido. Aparentemente ese día está muy, muy lejos. La puerta del closet tiembla antes de abrirse de golpe, haciendo que Sam caiga hacia atrás, choca contra las piernas de Nob y la hace tropezar más hacia el pasillo. Al fin entra la luz de verdad en el cuarto y Mon entrecierra los ojos al ponerse de pie, un poco sensibles después de tanta oscuridad. «Por fin», murmura Mon para sí, girando el cuerpo de un lado a otro hasta conseguir un estiramiento satisfactorio. Todos se preguntaban a dónde se habían ido, dice Nob, ofreciendo la mano a Sam para ayudarla, pero ella lo detiene con una sola mirada y se levanta sola. Él alza las manos en señal de rendición, viéndose aterrorizado. Mon quiere decirle que Sam en realidad no da tanto miedo, pero supone que eso no le ayudaría a relajarse. Honestamente, Mon no ha visto a Sam ser amable con nadie más que con ella. Y aún así, solo a ratos. ¿Y no se te ocurrió revisar, no sé, el closet donde guardan las servilletas?, contesta Sam con sarcasmo. No se sonroja bajo su mirada letal y lanza una mirada a Mon pidiendo auxilio. Ella no entiende por qué cree que tiene algún tipo de control sobre Sam, pero lo intenta. «Solo vamos por las servilletas», sugiere Mon en voz baja. Sam se mantiene a modo batalla, pero desaparece en el closet por unos segundos y regresa con la pila de servilletas que ya había tomado antes. Se las planta en el pecho a Nob y él las toma, balbuceando algo irrelevante que suena a un gracias antes de salir corriendo. «Lo aterras», señala Mon, una vez que él se ha ido, y se queda caminando de regreso al comedor junto a Sam. Ella se encoge de hombros. «Es gracioso». «No lo es», insiste Mon. Intenta clavarle una mirada dura, pero cuando la ceja de Sam se arquea y la comisura de su boca se levanta, Mon baja la guardia ante su sonrisa. Bueno, solo un poco. El resto del camino lo recorren en silencio. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó,
Puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.